días. Otro día más, seguimos con el Evangelio de Lucas. Ya vamos terminando el capítulo 19 y bueno, ya entramos en la última semana del ministerio de Jesús, precisamente con el texto de hoy. A mí me gustaría haceros una pregunta. ¿Quién de nosotros no desea paz? Me imagino que todos queremos paz, ¿no? Todos. Y preguntamos ahí fuera y seguramente todos te dirán, yo quiero paz. Paz es una palabra muy de moda, no ahora, sino siempre es atemporal y en todas las épocas todo el mundo quiere paz. Pero lo curioso es que no se suele conseguir la paz, ¿verdad? Y quizá esa paz no se consigue porque no entienden la verdadera profundidad de su significado. Lo normal en esta palabra es quedarse muy corto al definir precisamente la palabra paz. Paz, una palabra muy sencilla, con solamente tres letras. Y en el diccionario de la RAE, por hacer un resumen, tiene varias acepciones o definiciones y todas relacionadas con la ausencia de conflicto y la tranquilidad. En esencia, la paz se define como la ausencia de ruido o ajetreo o como tranquilidad y sosiego, tanto en el lugar como en el momento. Y también se refiere a la situación y a la relación mutua entre personas que no están o que no estén en guerra. La definición está bien, pero para mí, o para mi gusto, le falta algo, ¿verdad? Este tipo de paz es una paz superficial que es relativamente alcanzable con el esfuerzo humano, pero esta paz no calma la verdadera necesidad en nuestro interior. Las personas anhelamos la paz, pero no solamente que no haya guerra, o que no haya ruido en nuestro entorno, en nuestro alrededor, o que no haya conflicto con otras personas. Necesitamos una paz más elevada. El mundo necesita una paz más elevada. Paz con Dios. Es necesaria la reconciliación con el Creador. La realidad es esa. Necesitamos reconciliarnos con el Creador. Las personas buscan paz, pero buscan paz en el lugar equivocado. Porque la verdadera paz que se necesita o que necesitan o que necesitamos, el mundo no la puede dar. Es necesario necesaria de forma urgente la reconciliación con Dios, y esta reconciliación tan necesaria traerá sanidad espiritual y restauración del alma. En el texto que hoy veremos, o que vamos a ver, Jesús se presenta como el Rey que trae la verdadera paz. Pero que muchos no lo conocerán como ese Rey de paz. Lo rechazarán y rechazarán también la paz que Él trae, rechazando así un regalo valiosísimo, la paz con Dios. Vamos ahora sí al texto de Lucas. Lucas 19 del 28 al 44. Dice así: después de decir esto, Jesús venía la semana pasada de estar con una parábola, la parábola de las monedas o del dinero o de las minas. Y él, después de decir esto, Jesús siguió su camino, delante de ellos subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: id a la aldea de enfrente. Al entrar en ella encontraréis un pollino atado sobre el que nunca ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita.
Los enviados fueron y los encontraron todo como Jesús les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les preguntaron, ¿por qué desatáis al pollino? Y ellos respondieron, porque el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el animal e hicieron que Jesús montara sobre él. Según iban pasando, le tendían sus mantos en el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los olivos, los discípulos de Jesús, que eran muchos, se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto. Decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que formaban parte de aquella multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad y la vio, lloró por ella y dijo, si por lo menos pudierais hoy descubrir lo que puede traer paz. Pero eso ahora está oculto a tu ojo. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán. Te pondrán cerco, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te destruirán con tu hijo dentro. No dejarán de ti piedra sobre piedra, porque no supiste reconocer el momento en que Dios vino a visitarte. Jesús termina en este capítulo un largo viaje hacia Jerusalén. Un viaje que comenzó, no sé si os acordáis, en el capítulo 9 y que hoy, en este capítulo 19, termina con esta entrada triunfal en Jerusalén. Nos encontramos en este pasaje una escena muy interesante y que describe muy bien las diferentes formas de ver a Jesús. Unos lo ven como el rey de paz, otros no lo ven como rey, sino que quisieran callar a los que lo reconocen como tal. Y por último, un tercer grupo que se haya mezclado con el primero y con el segundo, que siguen al rey, que alaban al rey, pero que pasados unos días pedirán su muerte a grito ante Pilato. Pero tenemos en escena también a Jesús, al rey. Y no es un rey cualquiera. Jesús es un rey valiente, que aún sabiendo lo que le espera en Jerusalén, emprende un largo viaje sin marcha atrás, allá por el capítulo 9, como he dicho antes, concretamente en el versículo 51. Y vamos a ver qué dice ese versículo 51 de Lucas 9. Sucedió que Jesús, como se iba acercando el tiempo de su ascensión al cielo, tomó la firme decisión de dirigirse a Jerusalén. Jesús tuvo su mirada puesta en la cruz todo el tiempo. Sabía que su vida terminaba allí, terminaría en Jerusalén, y sabía que esa era su misión, claramente, y pone su mirada firme, su decisión a dirigirse hacia allí. Pero Jesús estuvo enfrentando su muerte durante todo su ministerio. La tensión entre Jesús y los líderes religiosos estaba presente desde el principio, ¿verdad? Y estos líderes desde el principio buscaban qué hacer con él, buscaban matarlo. Precisamente en Lucas 6, fijaos que al principio, ¿no? Decía, los escribas y los fariseos, enfurecidos, en otros textos, o sea, en otros textos no, en otras versiones dice, llenos de ira, se preocupaban o se preguntaban qué podrían hacer contra Jesús. Ya procuraban matarlo. Jesús conocía esta tensión y sabía que finalmente esto acabaría en una cruz. Sabía que acabaría con su muerte, que le quitarían la vida, pero no le quitarían la vida, sino que Él entregaría su vida libremente y la entregaría por amor a sus seguidores, a nosotros. Pero aún así Jesús, esto le causa una gran angustia. Y lo podemos comprobar también en otro versículo, en Lucas 12, 50, dice, hay un bautismo que debo recibir. ¿Y cómo me angustio? ¿Y cómo me angustio? Esperando que llegue el momento. A pesar de la persecución, a pesar de la angustia, Jesús tuvo fijada
tuvo fijado su rostro en Jerusalén. Y en este pasaje ha llegado el momento de entrar en esta Jerusalén. Y su entrada, que vamos a ver ahora, está llena de detalles. Y el primer detalle es que cumple una profecía acerca de este evento. Jesús no entró a Jerusalén de manera discreta, no entró por una puerta trasera, sino que entró de tal forma que hizo una nítida declaración de intenciones. Él, como hemos leído, manda a traer un burrito pequeño que nunca había tenido a una persona encima y lo encuentran estos discípulos tal como Jesús describe. Y los dueños les dejan llevárselo por las simples palabras que Jesús les mandó decir, porque el Señor lo necesita. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis, porque puede parecer rara esta petición de Jesús. ¿No resulta curioso que Jesús pida el uso de un pollino y se lo den sin ninguna oposición? A mí esto me llama mucho la atención, ¿no? En el tiempo que sucede esto, hay un trasfondo cultural donde era común el derecho de angaria. Y os preguntaréis qué es esto, ¿no? El derecho de angaria. Bueno, esto no es otra cosa que el derecho que tenía un dignatario, un líder, también los sacerdotes tenían este derecho, a hacer uso de los bienes de sus súbditos por razones personales. Así que dicho esto, y sabiendo las palabras de los discípulos porque el Señor lo necesita, se intuye que los dueños de este pollino conocían a Jesús y no solamente lo conocían, sino que lo reconocían como su Señor. Aparte de eso, es también muy curioso que Jesús ya supiera que estaba allí el pollino y sabía de que ellos iban a decir que sí. Pero esto no tiene mayor importancia, solamente es una curiosidad. Solo me gustaría resaltar que estas personas no dudan en servir al Señor con lo que tienen. Tenían un pollino en la puerta, un pollino, un burro pequeño que no había sido nunca montado, y el Señor se lo pide, y si el Señor se lo pide, Él se lo da. Pero lo que realmente es importante es que este burrito es el cumplimiento de una profecía que se hizo alrededor de 550 años atrás. Y esto sí que es ya mucho más impresionante, ¿verdad? Dice Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. No es azar. Hay un plan bien organizado detrás de esto. Ese es el mensaje que Jesús está dando a sus discípulos y al mundo. Porque lo que viene a partir de ahora va a ser duro para Jesús, pero también va a ser duro para esos discípulos. Otro detalle a tener en cuenta en la adoración que Jesús recibe de parte de sus seguidores, y lo más llamativo es que es la primera vez que Jesús permite que sus seguidores lo alaben de esta forma y declaren abiertamente y en público que Jesús es el Mesías. Es tanta la adoración que los líderes religiosos, esos fariseos que siempre estaban por allí pululando, reprenden a Jesús y dicen que les diga a sus discípulos que no digan más esas cosas acerca de él, les dice que se callen. Pero Jesús también es claro y les dice que no se puede callar a la verdad. En Lucas 19:40, como hemos leído, si estos callaran, las piedras clamarían. Si estos callaran, las piedras clamarían. Si no hablan ellos, otra cosa va a hablar, aunque sea una piedra. Con estas palabras imagino que los fariseos no se quedarían muy conformes. De hecho, seguro que también se enfurecieron, se llenaron de ira, como lo habían ido haciendo a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Pero a pesar de esa ira, de esos rostros enfurecidos, Jesús sigue sin tener miedo. Sabe que esto lo va a llevar a la muerte y está decidido a cumplir con su misión de traer paz. Y Jesús no solo es el Rey que trae esta paz, esta reconciliación con Dios, sino que además es digno de hacerlo. Mirad, cuando
cuanto más profundizamos en la historia, más detalles podemos percibir de la grandeza de este rey. Vamos a leer otra vez la profecía, este texto de Zacarías 9:9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde. Como hemos dicho antes, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. No es un rey pasivo, es un rey que busca y viene a ti. Es un rey justo, en el que no hay pecado. Es un rey salvador que nos reconcilia con el Padre. También es un rey humilde, que vino a servir y no para ser servido. Es un rey que viene a traer paz a nuestra vida. Y este rey llegó en un burrito. Por cierto, un animal muy apreciado en aquellos días y en aquella cultura. Un dato curioso acerca de esto es que normalmente cuando un rey cabalgaba un caballo, lo hacía para ir a la guerra. Sin embargo, Jesús llegó en un burro. ¿Qué quería decir esto? Porque él lo que venía a hacer era a traer paz. Porque un rey cuando cabalgaba un burro iba en son de paz. Fijaos el detalle, ¿no? El detalle es grandioso porque Jesús vino como un rey lleno de amor, un rey lleno de paz y no como un rey conquistador y militar como el pueblo judío en general esperaba. Esto debió de chocar en las mentes de algunos de los que estaban allí, ¿no? Sus seguidores y otros muchos aún así lo adoraban a la entrada de la ciudad porque era digno de recibir esa adoración. Y como símbolo de esa adoración ponían sus mantos, sus ropas, en el camino. En el texto de Marcos también añade que ponían ramas de palmera, ¿no? En este texto de Lucas solamente dice lo de los mantos. Se quitaban sus mantos de encima y los colocaban en el camino para que Jesús fuese pisando ese camino. Estaban llenos de gozo por la llegada del Rey y daban grandes voces adorando a Jesús. Y no lo hacían de cualquier manera, lo hacían citando otra profecía acerca de Jesús, la que aparece en el Salmo 18, versículo 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor os bendecimos. Y aunque los líderes religiosos intentan frenar esta adoración, nada pueden conseguir. Porque como dije antes, Jesús merece esta adoración. Y si no lo hacen estas personas, las piedras lo harían. Jesús merece esta adoración claramente porque es el Rey. Dice en Lucas 19:10 que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Marcos 10:45 dice, y no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es merecedor de nuestra adoración porque Él es el Rey. Y su muerte vino a reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, y hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Además de ser digno de recibir adoración, Jesús es un rey con un claro propósito: reconciliar. Vino a traer paz. Y no solo lo vemos en la adoración de estas personas que lo reciben a la entrada de la ciudad cuando decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. También lo vemos en la adoración de los ángeles en su nacimiento. ¿Recordáis lo que decía Lucas 2:14? Dice, gloria a Dios en la altura y en la tierra paz, entre los hombres que gozan de su buena voluntad. Lucas 2:14. Lo podemos ver también cuando perdonó a la mujer pecadora y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. ¿Qué le dijo? Ve en paz. Con otra mujer, la que tenía problemas con el flujo de sangre, en Lucas 8:48, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Paz, paz y más paz.
Parece que lo que más le preocupa a Jesús era la paz. De hecho, en este mismo texto de Lucas, Jesús llora por la ignorancia de su pueblo, el pueblo de Israel, y él rechaza de la paz. Y el rechazo de a la paz que le venía a ofrecer. El pueblo de Israel rechazaba a Jesús, rechazaba el regalo inmenso que traía para ellos, la paz con Dios. En Lucas 19:42 hemos leído, si por lo menos pudieras hoy descubrir lo que te puede traer paz. Como ya hemos leído antes en la carta a los Colosenses, es precisamente Jesús mismo, el Cristo, el que abre el camino de la paz para reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, y hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Y precisamente es esa paz la que necesitamos. Es imposible tener paz con los hombres y es imposible tener paz con nosotros mismos si no tenemos paz con Dios primeramente. En Romanos 5:1 podemos leer, ahora pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El reino del que venimos hablando ya varias semanas es justicia, es gozo y también es paz. En Romanos 14:17 podemos leer, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es gracias precisamente a la reconciliación con Dios que tenemos esperanza en una nueva vida en la eternidad junto a Dios. Dice en Romanos 15:13 que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y también esa paz nos acompaña. En Romanos 15:33 dice que el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y curiosamente es la paz el atributo que Pablo utiliza para decirnos que Dios tiene la victoria sobre Satanás. Perdonad que lea tanto, pero es interesante que pueda ir mostrándonos los textos donde esto aparece, ¿no? Dice en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. El Dios de paz aplastará. Además, la paz es parte del fruto también del Espíritu. Dice en Gálatas 5, del 22 al 23, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Paz. Paz. Jesús es el Dios de paz. Y si estamos buscando paz en esta tierra, solo la vamos a encontrar en Cristo Jesús. Es solo entregando nuestras vidas a Él que podemos conocer la verdadera paz. Entregar nuestras vidas a Jesús verdaderamente, no solamente de boquilla, verdaderamente es el antecedente de tener una vida en paz. La verdadera paz solo es posible encontrarla en Cristo. Solamente es posible encontrarla en Cristo Jesús. Puedes entregar tu vida a Jesús y vivir en paz con Dios, o puedes rechazar al Rey. Esto fue lo que hicieron la mayoría de las personas en aquella ciudad. Rechazaron a Jesús. Y esto tuvo sus consecuencias. Consecuencias, por cierto, fatales para Israel y para sus ciudadanos. Es muy triste ver cómo termina precisamente el pasaje, porque Jesús llega a la entrada de la ciudad de Jerusalén y llora por su pueblo. Su corazón se rompe al ver que su pueblo rechaza precisamente ese regalo de traer reconciliación, de traer paz con el Padre. Sabemos de sobra que el pueblo de Israel esperaba un regalo de parte de Dios. Ellos esperaban al Mesías, esperaban a un Salvador, pero habían imaginado un Mesías diferente. Realmente habían creado una imagen, habían creado un ídolo muy distorsionado de lo que realmente los profetas habían venido anunciando de antemano. Y cegados precisamente por su orgullo, no fueron capaces de ver la verdadera paz que ellos necesitaban y que Jesús
les estaba ofreciendo. No entendieron que Jesús era el portador del regalo, el portador de esa reconciliación, de esa paz, una paz diferente a la que ellos se imaginaban. Jesús había hecho multitud de milagros a lo largo de su ministerio. Jesús venía declarando por activa y por pasiva desde hace mucho tiempo quién era Él y el motivo por el que venía. Por ejemplo, en este texto de Lucas podemos leer: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Verdad? Eso es, en Lucas 4, 18 y 19, decía: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner en libertad. ¿Por qué no pasa? Vale. Para dar libertad a los oprimidos y para predicar el año de gracia del Señor. Pero el pueblo rechazó a Jesús. Estas eran sus primeras palabras en el ministerio cuando comenzaba. Y el pueblo rechazó a Jesús, porque pensaban que la libertad que necesitaban era una libertad política. Pensaban que eso era la paz que ellos necesitaban. Pensaban que la religiosidad que ellos procesaban, eso le iba a traer paz a sus vidas. Pero en su orgullo rechazaron la verdadera paz. Estaban cara a cara con el príncipe de paz y lo rechazaron. No fueron capaces de reconocer el tiempo del Señor y su obra. Dios se había acercado y, cegados por su arrogancia, ignoraron a Jesús, ignoraron la verdad y lo rechazaron. Pero Dios, en su infinita misericordia, mostró su gracia enviando a su Hijo entre nosotros para traer paz. Y ellos rechazaron esa paz, rechazaron a Jesús. Obviamente este rechazo tiene consecuencias y tarde o temprano las consecuencias llegan y llegaron para Israel. Israel no estaba exenta de estas consecuencias. Jesús, en este texto, al final de los versículos del capítulo, dice: Jesús profetiza que en estos versículos Israel sería invadido y que sería destruido, y que esta profecía precisamente ve su cumplimiento 40 años más tarde, en el año 70. Ahí, no es que lo diga la Biblia, porque la Biblia, él lo profetiza, pero en los textos históricos ya dijeron que precisamente en el año 70 hubo una gran desolación en Jerusalén. Jerusalén fue asolada y muchísimas personas murieron. Y los que no murieron fueron esclavizados. Trae graves consecuencias el rechazo a Jesús. Muchos disfrutamos de esta paz aquí, ¿verdad? La mayoría de nosotros un día ya decidimos rendirnos a los pies de Cristo. Y Cristo nos reconcilió con el Padre, ¿verdad? ¿Cierto? Y yo pensaba sobre esto. Esto es así, pero ¿por qué algunas veces estamos envueltos en ruidos que nos quitan el sueño? ¿Por qué a veces tenemos en la cabeza esta falta de paz, por así decirlo, ¿no? Hace poco precisamente Alison lo compartía en el grupo de consejo, ¿no? Lo cierto es que en ninguna parte de la Biblia podemos leer que vayan a desaparecer los problemas, que vayan a desaparecer los conflictos, que vayan a desaparecer los ruidos, que vayan a desaparecer las preocupaciones, las tormentas. Esto va a estar siempre ahí. Pero en Dios estamos seguros, ¿verdad? Porque Él tiene el control de nuestra vida. Y esto trae precisamente paz a nuestros corazones.
La montaña puede ser inmensa, la montaña de problemas, la montaña de ruido puede ser inmensa, pero más inmenso es nuestro Dios, que me sostiene precisamente en sus manos. Como he dicho, somos muchos los que podemos decir que descansamos en esas manos, en las manos de Dios, con ruido y tormentas, pero en paz. Pero no sé si aquí hay alguien o alguien me escucha desde casa o me escuchará más adelante que aún se encuentra rechazando a Jesús. Yo tengo que decirte, cuidado, cuidado. No pienses que porque no estés viendo las consecuencias de forma inmediata, es que no vaya a tener esas consecuencias. ¿Rechazar a Cristo tiene consecuencias en esta vida o las tendrá en la eternidad, con seguridad? No rechaces el regalo de Jesús. No rechaces la paz que Él te está regalando para reconciliarte con el Padre, con tu Creador. Necesitas con urgencia reconciliarte con Dios. Eso es verdaderamente lo que necesitas. Seguramente piensas que no, que necesitas mejor un coche nuevo o una casa más grande, o necesitas estar de vacaciones, pero lo que realmente necesitas es reconciliarte con Dios. Además lo necesitas con urgencia. No ignores el regalo que Dios te ofrece hoy, porque mañana no sabes qué va a pasar. Mañana puede ser que no estemos aquí. Mañana puede ser que sea demasiado tarde. No lo sabemos, ¿no? Hoy es día de salvación. Arrepiéntete si es que aún sigues encaramado en tu montaña, en tu cueva de pecado. Arrepiéntete. No seas como estos religiosos que querían callar la verdad, porque rechazar la paz de Dios traerá irremediablemente desolación a tu vida. La verdad prevalecerá sobre el orgullo. Eso es así. ¿De qué lado quieres estar? Yo te animo a entregar tu vida al príncipe de paz, a ese príncipe que llegó un día a Jerusalén y que hoy quiere llegar a tu vida. Confía en Él. Porque en Él no es que no vaya a estar en medio de grandes tormentas. Seguramente estará en medio de grandes tormentas. Pero en esa barca, rodeada de turbulencia, rodeada de truenos, de relámpagos, de lluvia, de olas gigantes, en esa barca estará también Jesús. Estará también ese príncipe de paz que tiene autoridad sobre esas tormentas. Y eso a mí, personalmente, trae mucha paz a mi corazón. Porque no depende de mí, sino de Él. Y sea lo que sea que pase, Él sabe qué es lo que es mejor para mi vida. Y sabe qué es lo que es mejor para tu vida. Que el Señor nos ayude a depender de Él, a descansar en Él y a reconocerlo como nuestro Señor, como nuestro rescatador, nuestro Salvador, nuestro príncipe de paz. Amén.